Bienvenidos a mi canal, donde exploramos juntos el fascinante mundo del cine y la televisión. Hoy nos vamos a sumergir en las profundidades de las series turcas para descubrir esos personajes femeninos que nos roban el aliento, que nos hacen suspirar y que, con su fuerza y determinación, nos inspiran a ser mejores. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque vamos a conocer a mujeres que luchan por sus sueños, que desafían las convenciones y que, a pesar de las adversidades, nunca se rinden. Desde las intrigas palaciegas hasta los romances prohibidos, pasando por las luchas contra la injusticia y los dramas familiares, el abanico de historias que nos ofrecen las series turcas es amplio y diverso, pero todas ellas comparten un denominador común: la presencia de mujeres fuertes y memorables. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Suscribirse es gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Y no olviden dejar sus comentarios y sugerencias al final del vídeo, me encanta saber lo que piensan y qué tipo de contenido les gustaría ver en el futuro. Y para empezar con el pie derecho, hablemos de una mujer que personifica la elegancia, la inteligencia y la determinación: Beren Saat. Seguro que la reconocen de series como Fatma Gul o Aşk Memnu. En ambas interpretaciones, Beren nos muestra personajes femeninos complejos y multidimensionales. En Fatma Gul, la vemos como una joven que debe superar un trauma terrible y reconstruir su vida, luchando contra la injusticia y el prejuicio. Su interpretación es tan conmovedora y realista que te hace sentir cada una de sus emociones. La crudeza con la que Beren Saat aborda la fragilidad de Fatma Gul, pero también su inquebrantable espíritu, la convierten en un personaje inolvidable. La serie además no solo se centra en el dolor de Fatma Gul, sino que también explora la sociedad turca, sus prejuicios y la dificultad de las mujeres para hacerse oír. La valentía de Beren Saat al aceptar este papel y darle vida con tanta autenticidad es digna de admiración. Y en Aşk Memnu interpreta a Biter, una mujer atrapada en un matrimonio infeliz que busca la pasión y la libertad, aunque sea a través de caminos peligrosos. Biter es un personaje controvertido, pero la interpretación de Beren la hace increíblemente humana y comprensible. Su capacidad para transmitir la vulnerabilidad y la fuerza al mismo tiempo es simplemente asombrosa. Biter es una mujer que anhela ser amada, pero que se siente sofocada por las convenciones sociales y las expectativas de su entorno. Su rebeldía la lleva por un camino de autodestrucción, pero la interpretación de Beren Saat nos permite comprender sus motivaciones y sentir empatía por su sufrimiento. Beren Saat es sin duda una de las actrices más talentosas de Turquía, y sus personajes son un claro ejemplo de la complejidad y riqueza de las heroínas turcas. Su trabajo ha trascendido fronteras, consolidándola como una figura emblemática del cine y la televisión turca, admirada tanto por su talento como por su compromiso con causas sociales. Ahora, cambiemos un poco el registro y hablemos de una mujer que irradia fuerza y carácter: Tuba Büyüküstün. Esta actriz es conocida por su belleza exótica y su talento innato. La hemos visto en series como Así y Cesur ve Güzel. En Así, Tuba interpreta a una joven orgullosa y decidida que lucha por preservar la tierra de su familia y mantener viva la tradición. Su personaje es un símbolo de la conexión con la naturaleza y la importancia de las raíces. La serie Así no solo es un drama romántico, sino también una reflexión sobre la importancia de la tierra, la tradición y la lucha por la supervivencia. Tuba Büyüküstün encarna a la perfección la fuerza y la determinación de una mujer que se enfrenta a las adversidades con valentía y dignidad. Su personaje es un modelo a seguir para muchas mujeres que se identifican con su lucha por preservar sus valores y su identidad. Y en Cesur ve Güzel la vemos como Swan, una mujer inteligente y perspicaz que se enamora de un hombre que busca venganza contra su familia. Swan es un personaje fuerte e independiente que no se deja manipular por nadie y que siempre sigue su propio camino. La complejidad de la relación entre Swan y Cesur, marcada por la venganza y la atracción, es uno de los puntos fuertes de la serie. Tuba Büyüküstün interpreta a Swan con una elegancia y una determinación que la convierten en un personaje fascinante. Su capacidad para transmitir la inteligencia y la astucia de Swan, sin perder su feminidad y su sensibilidad, es admirable. Tuba Büyüküstün tiene una presencia magnética en pantalla y su capacidad para transmitir emociones sutiles es realmente impresionante. Sus personajes femeninos son un ejemplo de cómo las mujeres turcas pueden ser fuertes, independientes y apasionadas. Además de su talento actoral,
Tuba Büyüküstün es conocida por su compromiso con causas humanitarias, lo que la convierte en un modelo a seguir dentro y fuera de la pantalla. Siguiendo con las heroínas fuertes, no podemos dejar de mencionar a Hande Erçel. Esta actriz ha conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo con su carisma y su talento. La hemos visto en series como Güneşinkler y Sen Kalkam. En Güneşinkler, Hande interpreta a Selin, una adolescente rebelde y decidida que busca su lugar en el mundo. Su personaje es un ejemplo de cómo los jóvenes pueden superar las adversidades y luchar por sus sueños. Selin es un personaje con el que muchos jóvenes pueden identificarse, ya que representa la búsqueda de la identidad, la lucha contra las injusticias y la importancia de la amistad y la familia. Hande Erçel interpreta a Selin con una frescura y una naturalidad que la convierten en un personaje entrañable. Y en Sen Kalkam, la vemos como Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir un compromiso con un exitoso arquitecto. Eda es un personaje divertido, inteligente y optimista que nos enseña la importancia de creer en nosotros mismos y de no rendirnos ante los obstáculos. Sen Kalkam es una comedia romántica que ha conquistado al público de todo el mundo gracias a su historia original, sus personajes carismáticos y su estética cuidada. Hande Erçel interpreta a Eda con una energía contagiosa y una sonrisa que ilumina la pantalla. Su personaje es un ejemplo de cómo las mujeres turcas pueden ser divertidas, inteligentes y emprendedoras. Hande Erçel tiene una energía contagiosa y su capacidad para conectar con el público es innegable. Sus personajes femeninos son un ejemplo de cómo las mujeres turcas pueden ser divertidas, inteligentes y emprendedoras. Su popularidad no solo se debe a su talento actoral, sino también a su cercanía con sus fans y su compromiso con causas sociales. Pero no todo es fuerza y determinación, también hay espacio para la pasión y el romance. Y para hablar de eso, tenemos que mencionar a Adel Zinsangú. Esta actriz pelirroja es conocida por su belleza única y su talento versátil. La hemos visto en series como Kiral Kask y Arpma. En Kiral Kask, Elçin interpreta a Defne, una camarera que acepta un trabajo como novia falsa para pagar las deudas de su familia. Defne es un personaje dulce, inocente y encantador que se enamora perdidamente de su jefe. Su historia de amor es llena de obstáculos y malentendidos, pero al final triunfa el amor verdadero. Kiral Kask es una comedia romántica que ha conquistado al público gracias a su historia sencilla pero efectiva, sus personajes entrañables y su banda sonora pegadiza. Elçin Sangu interpreta a Defne con una dulzura y una inocencia que la convierten en un personaje adorable. Su química con su compañero de reparto Bararduk es innegable y ha contribuido al éxito de la serie. Y en Arpma, la vemos como Zeynep, una banquera que se ve envuelta en una serie de eventos trágicos que cambian su vida para siempre. Zeynep es un personaje complejo y atormentado que busca venganza y redención. Arpma es una serie de acción y drama que explora temas como la venganza, la culpa y la redención. Elçin Sangu interpreta a Zeynep con una intensidad y una vulnerabilidad que la convierten en un personaje fascinante. Su capacidad para transmitir la angustia y el dolor de Zeynep, sin perder su fuerza y su determinación, es admirable. Elçin Sangu tiene una capacidad increíble para transmitir emociones complejas y su química con sus compañeros de reparto es siempre explosiva. Sus personajes femeninos son un ejemplo de cómo las mujeres turcas pueden ser apasionadas, sensibles y capaces de amar incondicionalmente. Su versatilidad como actriz le permite interpretar tanto personajes cómicos como dramáticos con la misma naturalidad y talento. Y hablando de pasión, no podemos dejar de lado a Neslihan Atagul. Esta actriz es conocida por su intensidad y su talento dramático. La hemos visto en series como Karasevda y Sefirin Kazeta. En Karasevda, Neslihan interpreta a Nihan, una joven de clase alta que se enamora de un minero humilde. Su historia de amor es trágica y conmovedora, llena de obstáculos y sacrificios. Nihan es un personaje fuerte y leal que lucha por su amor contra viento y marea. Karasevda es un drama romántico que ha conquistado al público gracias a su historia apasionante, sus personajes complejos y su estética cuidada. Neslihan Atagul interpreta a Nihan con una intensidad y una pasión que la convierten en un personaje inolvidable. Su química con su compañero de reparto Burak Özçivit es innegable y ha contribuido al éxito de la serie. Y en Sefirin Kazeta, la vemos como Nare, una joven que es víctima de una terrible injusticia y que debe luchar por su hija y por su propia supervivencia. Nare es un personaje resiliente y determinado que nunca se rinde ante la adversidad.
Sefirin KZ es un drama que explora temas como la violencia de género, la justicia y la maternidad. Neslihan Atagul interpreta a Anare con una fuerza y una determinación que la convierten en un personaje admirable. Su capacidad para transmitir el dolor y la angustia de Nare, sin perder su esperanza y su espíritu de lucha, es realmente impresionante. Neslihan Atagul tiene una presencia imponente en pantalla y su capacidad para transmitir emociones profundas es realmente impresionante. Sus personajes femeninos son un ejemplo de cómo las mujeres turcas pueden ser valientes, resilientes y capaces de superar cualquier obstáculo. Su compromiso con la actuación y su dedicación a sus personajes la han convertido en una de las actrices más respetadas y admiradas de Turquía. Bueno, mis queridos cinéfilos, hemos llegado al final de este recorrido por las heroínas turcas más ardientes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo descubriendo o recordando a estas mujeres increíbles. Hemos visto que las series turcas nos ofrecen personajes femeninos complejos, multidimensionales y que nos inspiran a ser mejores. Mujeres fuertes, independientes, apasionadas, inteligentes, divertidas, sensibles, valientes y resilientes. Mujeres que luchan por sus sueños, que desafían las convenciones y que, a pesar de las adversidades, nunca se rinden. Hemos hablado de Beren Saat, Tuba Büyüküstün, Hande Erçel, Elçin Sangu y Neslihan Atagul. Todas ellas actrices talentosas que han dado vida a personajes inolvidables. Pero por supuesto hay muchas otras heroínas turcas que merecen ser mencionadas. Podríamos hablar de Özge Özpirinçci en Kan, una serie conmovedora sobre una mujer que lucha por sacar adelante a sus hijos tras la pérdida de su esposo. O de Serine Isarkaya en Fi, una serie provocadora que explora las complejidades de las relaciones humanas. La lista es interminable y cada una de estas actrices aporta su talento y su carisma para crear personajes femeninos que nos inspiran y nos emocionan. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus heroínas turcas favoritas? ¿Qué es lo que más les gusta de ellas? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y si tienen alguna serie turca que quieran recomendarme, no duden en hacerlo. Siempre estoy buscando nuevas historias para disfrutar. ¿Qué les parece si en el próximo vídeo exploramos los villanos más carismáticos de las series turcas? O quizás podríamos analizar las series turcas que han tenido mayor impacto a nivel internacional. Sus sugerencias son bienvenidas. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Suscribirse es gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y si quieren apoyar aún más mi trabajo, pueden convertirse en miembros del canal y acceder a contenido exclusivo. Recuerden que el cine y la televisión son una ventana al mundo, una forma de conectar con otras culturas y de aprender sobre diferentes formas de vida. Así que sigan explorando, sigan descubriendo y sigan disfrutando del maravilloso mundo del entretenimiento. Y no olviden que las series turcas no solo nos ofrecen historias de amor y drama, sino también una mirada a la cultura turca, sus tradiciones y sus valores. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Que tengan un día lleno de emociones y de buenas historias. Adiós.